Pues todo esto de lo que estamos hablando viene muy a colación del melón de Spotify. El otro día estaba scrolleando cuando me encontré con unas declaraciones de Gorka Urbizu, que es uno de los músicos más importantes de Euskal Herria, cantante de Berri-Txarrak. Bueno, ahora está en solitario y las pondría, pero están en euskera, así que por practicidad voy a resumirlas. Y en ellas decía que el tema de Palestina, del sionismo y los boicots culturales vienen de mucho antes de Spotify. Y él recordaba que, por ejemplo, él mismo conoció lo que era la intifada y lo que pasaba en Palestina escuchando David Zeta Goliat de Sutagar, una canción de 1991. O sea que si esa canción no estuviera en el foco mediático, que igual es lo que podemos entender ahora por festivales o por Spotify, igual él no se habría enterado de esto muchos años antes de lo que se está enterando la gente hoy en día. Planteaba que la música vasca ya está muy precarizada y que salirse de Spotify puede aumentar aún más esa precariedad sin que esté claro que sea la solución más eficaz. Ponía el ejemplo concreto de la canción Guafa de Tapia Taleturia y se preguntaba ¿qué tiene más impacto? ¿Quitarla a Spotify como gesto de coherencia política, donde lógicamente Tapia Taleturia se posiciona, o que la gente lo escuche una y otra vez para que el mensaje llegue más lejos? Como este podcast. ¿Qué hacemos con este podcast? O sea, las estadísticas de Spreaker dicen que donde más suele escuchar la gente los podcasts es en Spotify. ¿Lo subimos o no? Luego lo hablamos, ¿no? Ostras, nos has encerrado Sí. aquí, ¿eh? A ver, es bastante complejo, pero ya que no cobramos no podemos ser como artistas precarios. Sí, sí. Bueno, en definitiva, defendía que existen distintas formas legítimas de boicot y de compromiso político, que no hay una única respuesta correcta, que él no tenía claro qué pensar y que estos temas necesitan reflexión, debate y tiempo y no opiniones rápidas ni simplificadas. De hecho, su música sigue estando en Spotify. Uno de los grupos que no están en Spotify, en cambio, es Borla. Es parte de estos 160 grupos que se han sumado a la iniciativa de Musicaria Palestina de King, que muy valientemente han retirado toda su música de Spotify y han puesto el logo del colectivo a modo de protesta, con otros 159 grupos más. Hemos contactado con Martín Ciriza, cantante y guitarrista, y le hemos preguntado lo siguiente: ¿es más coherente abandonar la plataforma como forma de protesta o aprovechar su alcance para difundir desde dentro mensajes críticos y canciones que denuncian la guerra? Y esto es lo que nos ha respondido. Kaixoyar, no sé si hay alguna respuesta clara a lo que preguntas, pero es verdad que influye mucho el escenario en el que se viva. Es decir, en Euskal Herria se ha hecho una campaña grande de boicot a Spotify como usuario y como artista. Sí que ha servido, diría yo. Ha servido porque si no se hubiera hecho esa campaña contra Spotify, sí, seguramente habría canciones a favor de Palestina dentro de la plataforma, en contra de Israel. Pero bueno, de alguna manera eso es también lo que necesita Spotify para vivir. Es decir, si solo hubiera canciones de Spotify pues que no tuvieran ese sesgo ideológico, si solo hubiera canciones hablando de cosas que no son estrictamente políticas y tal, pues bueno, ahí sí que sería una plataforma que está un poco coja de una oferta cultural. La cuestión es que ser como la mayor esto de streaming pues necesita de todo, entonces flaco favor se le hace ahí, yo creo, también a cualquier cosa que no sea pues el monopolio de Spotify. Entonces entiendo también que es una decisión difícil la de abandonar Spotify, porque al final para muchos y muchas es trabajo lo que está en juego, difusión, y entonces bueno, cualquier pequeño acto, siempre que no sea tampoco de blancamiento de ninguna persona y que no se ponga las personas en el centro, sino Palestina, pues estará bienvenida, entiendo yo. Tampoco se puede crucificar a la gente que no se va, pero sí que se le puede incidir a hacer algo. Es difícil, pero por ejemplo en Euskal Herria ha servido pues para que figuras como Gorka Urbizu o grandes Ruper Ordorika, grandes referentes culturales de Euskal Herria, los mayores de la segunda mitad del siglo XX y del siglo XXI, se han referido a esto en prime time. Entonces para algo yo creo que sí que ha servido, para darle un poquito de voz a esto, de debate, tanto a la situación de los artistas como a la situación palestina. Esto en Euskal Herria ha sido real. No sé si en el Estado español o en otras escenas mucho más separadas, igual no tan cohesionadas, pues sería posible, pero en Euskal Herria por lo pronto sí lo ha sido. Vale, un saludo.
Para este bloque también íbamos a contar con la colaboración de Sandra Aro, politóloga y coordinadora del Vicerrectorado de Innovación Social de la UGR, pero finalmente no ha podido venir por su apretada agenda. Aún así la traemos digitalmente a través de un audio respondiendo a la misma pregunta que le hemos hecho a Martín. Vamos a escucharla. Pues no creo que haya una respuesta única ni una forma correcta de actuar en todos los casos. Las decisiones políticas en el ámbito cultural no son fórmulas cerradas, sino estrategias, y las estrategias dependen del contexto, del espacio y de las condiciones materiales desde las que se interviene. Pensar que hay una única respuesta coherente simplifica mucho el debate. Dicho esto, en el caso de Spotify, abandonar la plataforma puede ser un gesto potente, pero puede que no sea la opción más eficaz. En un ecosistema cultural precarizado, salir de Spotify puede reducir la capacidad de difusión y de intervención política. Permanecer creo que no implica necesariamente legitimar la plataforma, también puede ser una forma de disputar el espacio, de utilizar su alcance para difundir mensajes críticos o canciones incómodas, allí donde se produce la escucha masiva, porque al final es la plataforma en la que estamos todas. A partir de ahí, creo que no todos los espacios funcionan igual. En el caso, por ejemplo, de festivales, como es el caso de Granada Sound y tantos otros, creo que lo más efectivo es no acudir, porque se trata de un evento concreto, visible y delimitado, donde la retirada es un gesto político muy claro. No estar permite señalar una contradicción específica y evitar normalizarla. Creo que el vacío se nota, que el descenso de la compra de entradas o de la participación de grupo pues es noticia y tiene mucho eco y es notable. Quizás el mismo caso de Spotify lo veo muy claro en X. Abandonarlo, con todo el auge de la extrema derecha, los discursos neofascistas que están ocurriendo en la plataforma y toda la migración que ha habido de perfiles progresistas y de personas que defienden valores como la igualdad, la solidaridad hacia Blue Sky. Creo que ceder el terreno, que migrar y que ceder el terreno en X a los discursos fascistas y reaccionarios no es una estrategia eficaz. Creo que lo más coherente es quedarse para combatirlo, disputar el relato, confrontar la desinformación que se difunde en estas plataformas desde dentro, aunque esto lleva un desgaste personal, porque conlleva hacerse responsable de responder, de contrastar, de hacer frente a informaciones que muchas veces son falsas. En fin, que en mi opinión, creo que la política cultural debe estar basada en estrategias situadas, que entiendan cuando la ausencia es una herramienta de presión y cuando la presencia incómoda y combativa es una forma eficaz de resistencia. Estando de acuerdo con lo que dicen, también cabe preguntarse si estar dentro no acaba normalizando el sistema, si el algoritmo no termina diluyendo ese contenido político hasta convertirlo en un producto más, que lo que hablábamos antes, ¿no? Que si somos consumidores implica que hay un producto. ¿Cuánta capacidad real de intervención hay en una plataforma que decide qué se escucha y qué no? ¿Qué opináis de todo esto? ¿Qué tenéis que decir? Yo creo, sinceramente, yo creo que siendo un artista emergente, puedes tener, yo tengo la música en Spotify, pero yo siempre animo a no consumir la música en Spotify. Y digo por qué. Nosotras en nuestra música, en mi grupo, siempre que tenemos la oportunidad, cuando compartimos la música, la compartimos en Tidal. Cuando estamos en un concierto, hemos sacado un single, si lo vais a escuchar en otro sitio que no sea Spotify, que dirigen su dinero a financiar el genocidio que sufre el pueblo palestino, pues genial. Porque en este caso sí que veo que, aunque lo de Spotify no es un caso muy concreto de un festival muy concreto, así que creo que es una cuestión muy material. Es decir, sabemos que parte de literalmente, tú escuchas esa canción y literalmente parte de ese dinero se va a usar para financiar ese genocidio. Es que lo tienes que saber. Es así. Entonces, bueno, ¿no quieres quitar tu música de Spotify porque cuestión de la precariedad artística? Vale, pero vete generando una estrategia para salirte, aunque no sea hoy, pero vete intentando crear otras vías de escucha, en fin, etcétera, lo que hemos dicho antes. Sí, y yo ahí diría que hay mucha gente que dice, vale, ¿y entonces en qué plataforma? ¿En qué plataforma lo escuchamos? ¿Dónde nos vamos todos migrando hacia dónde? Y yo ahí diría, por ejemplo, que una compañera cantante catalana me decía, mira, estamos intentando hacer lo mismo que han hecho en País Vasco, se están reuniendo estas semanas para intentar sacar masivamente su música de Spotify, que son casi todos grupos bastante pequeños, y me decía, mira, nos estamos planteando, hemos hecho una investigación y nos estamos planteando Cobuz con Q, porque parece ser que es dentro de las que hay realmente la que menos precariza a las artistas y la que menos controvertida es en cuanto a sus acciones, ¿no?
¿dónde? Porque no lo sé. Y te pregunto, Eijar, en concreto a ti, si sabes dónde han migrado todos los grupos, estos 160 grupos de País Vasco que nos comentabas, si han dicho nos vamos directamente a esta plataforma, si no han dicho nada, porque creo que también 160 es mucho. Esto que han hecho ya se está repitiendo en otros territorios, como me comentaba mi amiga, ¿no? Entonces, realmente, si esos 160 y los 200 de Cataluña y los 200 de otro lugar se van todos a una plataforma, esa plataforma ya por lo menos la van a conocer miles y miles de personas. Entonces, también yo pediría, desde aquí, si nos escuchan, ¿no?, a todos los grupos que se vayan a ir, que nos digan dónde se van y por qué, ¿no? Sí. Como, Total. venga, vamos, o sea, cancélate la suscripción a esto, escúchalo en aleatorio si quieres alguna vez, pero vamos a todos, a Cobús o a lo que sea, ¿no? Sí, yo en ese sentido también una cosa que me parece importante tener en cuenta que es contexto de todas estas decisiones, que no tiene que ver específicamente con la cuestión ni de Palestina ni de que Daniel Ek financie el desarrollo de tecnología militar ni nada así, pero que es importante para esta cuestión de la decisión de los artistas. Es que en sí mismo estar en Spotify es un modelo extremadamente negativo para los artistas. Es decir, se les ha o sea, la emergencia del modelo de streaming ha precarizado aún más a los artistas. Sí. Entonces, esto lo que puede ser también es un detonante para pensar un poquito en esos términos. Oye, ¿y qué modelo de consumo musical y de distribución de nuestra música queremos fomentar? No sé, me acuerdo, por ejemplo, de un rapero que ya falleció, de K, que él sacaba sus discos en plataformas de streaming un par de meses después de ponerlos a la venta físicamente. No sé, quiero decir que esto es un ejemplo muy, muy específico. A él le funcionaba porque tenía un grupo de fans relativamente reducido, pero muy leal, y le compraban esos discos. A otros les pueden funcionar otros, pero es una estrategia muy consciente, muy pensada, y eso es un poco lo que podemos pedir. Pues la verdad es que no sé muy bien a dónde han emigrado. Supongo que habrá sido decisión de cada grupo. Igual algunos ha ido a Bandcamp, otros ha ido a YouTube, otro, no sé, directamente ha retirado toda su música de la nube. Supongo que no han seguido una estrategia común. Sí. Pero es volver un poco a lo de antes. Si solo estos grupos pequeños, aunque alguno hay, o sea, está por ejemplo Fermín Muguruza, toda la música de Cortatu y Negu Gorriak se ha retirado de Spotify, que eso tenía muchos oyentes mensuales. Pero si estos peces gordos no hacen por marcar un precedente, es que ¿quién se va a ir a Bandcamp a escuchar? Pues los familiares y los amigos. Pero 120 personas, a lo mejor. Pero lo cierto es que muchos grupos grandes también se han ido de Spotify. O sea, me refiero, los que tienen 80 álbumes rock. Godspeed You, Black Emperor, Deerhoof. No, los otros. Es que viste en el Canela tú. King Gizzard and the Lizard Wizard. Pues, joder, ¿cuántos seguidores puede tener King Gizzard? Un montón. Shushu también. Shushu. Y en ese sentido también, por seguir dando un poco de ese contexto importante, parte de esta decisión, de lo que hace difícil esta decisión, no es solo que no te puedan encontrar tus fans en la plataforma de consumo musical por excelencia, es que muchos artistas no son dueños de su música. Y que bajar la música de Spotify para Shushu, por ejemplo, que lo han contado, supuso estar hablando con varios sellos discográficos, que algunos no tuvieran ninguna gana de hacerlo porque tal, que es una pelea y que requiere en un momento de mucha precarización mucho tiempo. Dedicarle horas y horas y horas a estar hablando con gente, insistiendo, presionando para que efectivamente esto se baje. Entonces es difícil, y cuando alguien de hecho toma la decisión, oye, hay que elogiarlo, pero claro, la cuestión de lo que estábamos hablando es, y entonces hacia dónde canalizamos. Y yo creo que para mucha gente es cierto que ya como en cómo funciona su música y en el ecosistema en el que está, quizás es un poco tarde para cambiar mucho, pero esto quizá nos dice que para las próximas generaciones de artistas, o los artistas que están empezando ahora a profesionalizarse o a sacar su música, hay esperanza y hay posibilidades para pensar que hay alternativas y un futuro mejor en el que no grandes empresas no depositemos nuestro
valor creativo, eso, nuestra agenda de conciertos en grandes empresas, ¿no? Entonces yo creo que también es un mensaje que lanzar, que lo está diciendo mucha gente, hay esperanza, podemos tener, hay un universo paralelo en el que podemos tener agencia y que trabajemos desde lo emergente para tenerla y no llegar a otro punto en el que pues dentro de unos años no podamos bajarnos de festivales que están bombardeando gente. Entonces, esto, Antonio Fantano tiene un vídeo rankeando diferentes plataformas. Yo me fío mucho de él y tiene un plot twist al final del vídeo muy interesante. Así que le animo a la gente a verla. Yo personalmente estoy usando Tidal y ya está. Yo también conozco gente que usa Qobuz y Bandcamp siempre es una buena alternativa, siempre, porque es la que trata de forma más justa a los artistas y la que les da más agencia. Una epidemia que nunca debió existir. Yo quiero decir que vuelvan los CDs y que vuelvan los vinilos. Mi opinión boomer.